Doctor Gabriel Casas, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Antes de ir al tema judicial para hablar con usted, su impresión sobre Francisco. Yo creo que ha sido un líder espiritual mundial, ha trabajado por la paz, ha trabajado por los compromisos esenciales del cristianismo y ha hecho política también como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, que es un Estado, y obviamente que en esa tarea le corresponde proteger a los católicos. Por eso no estoy de acuerdo con quienes lo critican porque tenía conversaciones con Putin, con Jinping, con Noriega, con qué sé yo, con Maduro, con Trump, con Milei, porque él tenía que buscar la protección de los fieles católicos en el mundo. Esa es una de sus misiones. Digamos, y como jesuita la conocía bien, porque los jesuitas son los que desarrollaron el catolicismo en China. Así que fue muy duro. Bueno, entonces en consecuencia creo que su gran mérito es, por más que la doctrina social de la Iglesia existía, yo creo que estaba medio en los anaqueles. Y me parece que Francisco la hizo operativa como misión central de la Iglesia, digamos. Doctor, vamos a un tema que le invitamos a usted porque salió un fallo que trata los temas, concretamente el tema del feminismo, en lo cual roza incluso en la realidad de Tucumán, que fue en el periodo democrático donde hubo atentados. ¿Cuál es su impresión sobre ese caso de...? Yo le voy a decir una cosa. He sido juez digamos, de la represión brutal y muy lastimosa que hicieron las Fuerzas Armadas, que se equivocaron, digamos, en la vía, para mi modo de ver, de la represión. Porque como correspondía, como dijo Cafiero cuando estuvo mano a mano con Menéndez en uno de los juicios en Tucumán, nosotros no nos arrepentimos de haber firmado el decreto. Lo que pasa es que no le dijimos que maten sin juicio, que no los lleven detenidos a disposición del juez, que no le dijimos que torturen. Bueno, esa es una parte del conflicto que vivió la Argentina. Bueno, hay otra parte del conflicto que implica también hechos aberrantes, digamos, que no son los hechos típicos y característicos de un enfrentamiento armado, sino los hechos de masacres de personas indefensas, que todo eso, digamos, además, nadie puede decir que no está previsto en las normas internacionales, que se está juzgando con normas posteriores. Estaba en las convenciones de Ginebra, el trato que se debe de brindar a una persona a la que se apresa o que no tiene que matar indefensos, no tiene que matar gente que se ha rendido, incluso. Bueno, hay muchas cosas que ya venían de Lincoln en la guerra de secesión en Estados Unidos, para que no se diga que son cuestiones novedosas que se pretenden imponer retroactivamente. No. En el derecho, en la Constitución argentina está el derecho de gente, que digamos, cómo funciona la competencia. Bueno, en consecuencia, yo creo que los hechos ocurridos por parte de las organizaciones armadas, o sea, organizaciones políticas que optaron por la lucha armada. Nombrémosle Montonero y ERP. Básicamente, después de Montonero existieron la FARC, la FAP, que se terminaron aglutinando en Montonero, la verdad. Sí. Y ERP recogió los que eran más de tendencia de izquierda. De izquierda plenamente marxista, porque después la evolución entre comillas, de Montonero, se
también se volcó hacia tónica marxista, digamos. Pero bueno, el pensamiento no se condena. Lo que puede ser condenable es los hechos materiales producidos. Yo creo, bueno, vuelvo a decir una opinión que ya he dicho. Yo creo que el problema de la definición técnica son hechos producidos en un conflicto armado interno, que sí están previstos como crímenes de guerra en el derecho público internacional y en el estatuto de la Corte Penal Internacional. Es decir, no solamente hay delitos internacionales en una guerra internacional, sino que hay delitos aberrantes, crímenes internacionales en conflictos armados internos. Cuando se producen en esos conflictos hechos aberrantes, torturas, asesinatos a personas indefensas, bueno. Y yo creo que sí hay que diferenciar dos etapas. Una cosa es habiendo gobierno constitucional y otra cosa es un gobierno usurpador de facto. Y no lo he inventado yo, ¿no? Eso lo decía Santo Tomás cuando desarrolla toda una parte de su suma teológica con respecto a lo que es el derecho a la rebelión de los pueblos, cuando hay alguna y el tiranicidio, cuando un pueblo tiene derecho a matar a un tirano. Bueno, entonces, una cosa, los hechos cometidos antes del 24 de marzo, Rucci, Viola, Paz en Tucumán, son directamente injustificables e inexcusables. El juzgamiento en debida forma como crímenes internacionales en el marco de un conflicto armado interno. Después del 24 de marzo del 76, si los hechos son aberrantes, digamos, a personas indefensas, yo también creo que, no obstante el carácter de usurpadores, pero es una cuestión también para filósofos y constitucionalistas, son juzgables. No así lo que fuere enfrentamientos armados o intentos, por ejemplo, de copamiento, acciones típicamente militares. Bueno, ahí ya sería más profundo el tema con respecto al derecho de rebelión, etcétera, etcétera. Doctor, en este caso, ¿el fallo tiene consecuencias? La última resolución es de la Cámara Federal. La Cámara Federal es la que hizo el juicio de la Junta. Ese fue el organismo al que porque no había tribunales orales. Bueno, sí. Ese era un código distinto. Bueno, entonces, por eso se conoce como Salgado, aparentemente, que ya está muerto, presuntamente, fue el que puso la bomba. Una bomba que provocó la muerte de 20 personas y más de 100 heridos. Digamos, para mí un hecho aberrante, digamos. Bueno, la verdad es que no se lo ha juzgado, pues la investigación, lo único que tiene, digamos, las Fuerzas Armadas optaron directamente por reprimir lo que consideraban algunos que pudieron tomar como culpables, pero no hicieron un juicio en debida forma, porque estuvieron en el poder hasta el 83, digamos. O sea, hay un pequeño sumario donde declara solamente el secretario actuante de cuáles han sido las víctimas fatales, cuáles son las víctimas de heridos. Bueno, en el fallo de la Cámara se ha reconocido el rol de familiares de una de las víctimas fatales, por ejemplo. O sea, van a ir como querellantes. Que es interesante, porque la figura del querellante por parte de una víctima enriquece el proceso y hace justicia a las víctimas, digamos. Lo que sí, él habla, el fallo habla, están Llorens y dos camaradas más, los que integran la Cámara, los nombro Macri, ¿no? La verdad, esta es la historia. Pero creo que tiene un defecto, porque habla de que como es que son graves violaciones de derechos humanos, lo cual es cierto,
Y es cierto que la Corte Interamericana ha dicho que tiene que juzgarse las graves violaciones de derechos humanos, el caso AMIA, por ejemplo, que tiene que investigarse profundamente. Eso está recogido en cuanto a concepto de violación de derechos humanos. Pero yo creo que para sentar un imputado tiene que atribuirle un tipo penal internacional. Tiene que definir, usted lo acuso de ser autor de un delito de lesa humanidad o lo acuso de ser autor de un crimen de guerra en el supuesto de conflicto armado interno o lo acuso de genocidio o eventualmente, ya sí en guerras internacionales, de crímenes de agresión. Que eso le atribuyen, por ejemplo, le atribuyen a Rusia en el caso. Le pregunto lo siguiente. Ucrania. Usted ya habló que el caso de Viola, que el caso Ruchi, de Paz en Tucumán, ya fueron condenados. Bueno, fueron condenados los autores materiales, en algún caso, porque en realidad creo que en el caso de Paz, los eventuales responsables que habrían sido, los condenaron a asociación ilícita nada más, ¿no? En el caso de Viola, sí los condenaron a los ejecutores materiales, tanto es así que cuando en el juicio a uno de los autores, Núñez, en el juicio operativo de Independencia, cuando uno de los imputados le quiso hacer preguntas sobre la cuestión, él dijo, cosa juzgada. Él mismo dijo, cosa juzgada. Él se sentía ya liberado de su culpa porque ya estaba juzgado. Que fue una condena que creo que la ha cumplido muy parcialmente y además que terminó siendo beneficiario del indulto, incluso. Y el indulto para los militares se lo ha declarado inconstitucional y puede declarárselo inconstitucional particularmente para algunos de los que han estado favorecidos por los indultos de las organizaciones armadas si en un juicio debidamente con todas las garantías se prueban actos de comisión de crímenes internacionales. Quiere decir que estos casos, volvamos al caso Viola, volvamos al caso Paz, el mismo caso de Santa Lucía se puede reabrir. Bueno, yo creo que sí, incluso yo creo que una de las cosas que incluye este fallo de la Cámara Federal, incluye también un punto que dice que se lo cite, pues le manda el juez de primera instancia, que sustancia la causa, pero le dice, ya primer paso, ya de anticipo, por la relevancia tenida por Firmenich en la estructura de Montonero, se lo cita indagatoria, que se lo cita indagatoria. Por eso, seguramente han planteado casación, estará en discusión, por eso no está operativa todavía el tema. Además, yo creo que tendría que incluir la inconstitucionalidad del indulto, porque creo que está beneficiado por el indulto también. Claro. Gracias, Víctor. Muchas gracias a usted. Muy bien. Nos vamos. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor. Te agradezco mucho, Romina. Nos vamos con algunas de las reflexiones del Papa Francisco. Hasta la semana que viene. Gracias. Uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Pero soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. Abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y la vida les corta el camino. No importa, sueñen y cuenten sus sueños. Hablen de las cosas grandes que desean. Porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido. Así que primero, soñar. Y es necesario eso. Hay algo que
el machismo es malo. Y a veces el celibato te puede llevar a un machismo. Un cura que no sabe trabajar con las mujeres, le falta algo, no está maduro. El Vaticano era muy machista todo, pero parte de la cultura, no es culpa de nadie, siempre se hizo así. Ahora están trabajando más. Un ejemplo, el Consejo de la Economía son 6 cardenales y 6 laicos. Los laicos, 2 varones, por supuesto. Hubo que renovar y puse un varón y 5 mujeres. La cosa cambió así. Había que nombrar vicegobernador en el Vaticano. El gobernador es el cardenal, tiene 80 y... No tiene 80, tiene 78 más o menos, ¿no? El cardenal Vergés, un español, capacísimo. Había sido secretario del cardenal Pironi, un hombre de mucha experiencia, ama la Argentina. Y en vez de poner un vicegobernador, puse una vicegobernadora. Y él se siente mucho más ayudado porque resuelven, las mujeres resuelven y resuelven bien. Una vez recibí a una jefa de gobierno de altísimo nivel, madre de familia, profesional, y después se dedicó a la política y le está yendo bien. Y le pregunté cómo había hecho para resolver un conflicto muy difícil que había habido en ese lugar. Nadie lo podía resolver y ella se las arregló para recibir. La respuesta fue esta, creo que puede ayudar mucho, sobre que es una mujer. Me miró, silencio. ¿Cómo hacemos las mamás? ¿Qué quiso decir? No sé. Pero como hacemos las mamás, resolvió el problema. Tienen otra metodología las mujeres. Tienen un sentido del tiempo, de la espera, de la paciencia diverso al hombre. Esto no hace disminuir al hombre, son distintos y tienen que complementarse. Hay fotos que son muy lindas, pero están todas trucadas. Y déjeme decirle que el corazón no se puede photoshopear, porque ahí es donde se juega el amor verdadero, ahí se juega la fidelidad y ahí mostrás lo que sos.